podría ser, en este caso, una barra de acero, que todavía requiere consigo que de un proceso más de transformación para verlo pues en una herramienta, en un utensilio, ¿no? Lo importante que en este caso, en el tema industrial, más allá del tema productivo en el cual aumentamos la cantidad, disminuimos los costos, estandarizamos el producto, es que para lograr todo eso, y por eso se habla de una revolución industrial, ya para ello se habla en este caso de una revolución industrial, es que han entrado a aplicar o a tallar ahí consigo, ¿qué cosa? Procesos tecnológicos. Gracias a esos procesos tecnológicos es que le vamos a ir agregando consigo, ¿qué cosa? Más valor a los productos que vienen de la industria. ¿De acuerdo? Ahora, sobre los factores productivos o elementos de la industria. Para que la industria funcione, ¿qué cosa necesitamos? Primer factor, escucha bien, primer factor sería, yo diría, el capital. Y el capital no solamente entiéndase como qué, como la mano de obra, disculpa, como el dinero, mejor dicho, el dinero, sino capital también se habla de los bienes. O sea, desde que tú ya tienes consigo un bien inmueble, digas una casa, un terreno, eso ya es capital. Hablamos de los bienes muebles, lo que podemos trasladar. Desde que ya tienes un celular, aunque no creas, ya tienes ahí capital. Entonces, esos bienes lo que va a permitir consigo qué cosa, y no solamente el dinero, es que tú puedas transformar, brindar un producto, brindar un servicio con esos bienes. De ahí, el otro factor sería la materia prima. Y en el caso de la materia prima, nosotros estamos hablando consigo de todos los recursos naturales, de todos los insumos industriales, el acero, el carbón, las plantas, ¿no? O sea, el maíz, el trigo, ¿no? El pescado, todo eso que lo vemos en el sector primario, todo eso lo vamos a qué cosa? A transformar, ¿sí? Lo vamos a transformar en productos, ¿qué cosa? Elaborados o semi-elaborados, ¿de acuerdo? En productos elaborados o semi-elaborados. Luego tenemos las fuentes energéticas, digas el petróleo, la electricidad, el gas, que van a permitir impulsar consigo todo ese capital, todas esas maquinarias. Luego tenemos el trabajo, que es en este caso lo que las personas brindan, esa capacidad física e intelectual que ellos brindan para que se complemente el proceso de transformación y en el cual a cambio qué cosa reciben. Un salario, un monumento, un sueldo, ¿no? Como tú quieras llamar, ¿de acuerdo? Como tú quieras llamar. Ahora, por último, y esto ya prácticamente lo conseguimos en la industria moderna, es el tema de un mercado. Y entender en este caso un mercado, ¿de acuerdo? Entender el mercado implica consigo qué cosa? Entender al grupo de consumidores, ¿de acuerdo? Al grupo de consumidores. Antiguamente, vamos a decirlo así, la primera etapa industrial, ¿de acuerdo? Que lo van a tener en este caso los grandes países como Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y las grandes potencias que obviamente consiguen este tema del desarrollo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo que va a suceder que en esa primera etapa industrial, vamos a decirlo así, ellos establecían en este caso los productos, establecían las tendencias. En otras palabras, el grupo de qué cosa, el grupo de consumidores tenía que comprar lo que la industria en este caso le ofrecía, ¿de acuerdo? Pero ya una segunda etapa, que vamos a decirlo así, que es la etapa de la sobreproducción, y en el cual pues obviamente tendríamos que ver consigo una serie de estrategias para qué, para poder lograr ese proceso de transformación. Ahora, en la tercera etapa, digamos así, es que, y es en la etapa que nos encontramos, en la etapa de los nichos, en el cual vamos a, como te digo, a concentrarnos, atomizarnos en pequeños nichos de mercado, en pequeños grupos, ¿de acuerdo? En pequeños grupos. Y en esos pequeños grupos, ¿qué cosa vamos a tener consigo? Obviamente características en comunes a los cuales la industria destina objetivamente esos productos a esos pequeños grupos. ¿No? Entonces, obviamente, el atomizar el mercado ha permitido consigo, ¿qué cosa? La proliferación de industrias. Lo que en una primera etapa era la industria nacional, la segunda, vamos a decirlo así, etapa que vendría a ser la industria monopólica, o sea, las grandes empresas dominan y entre ellas empiezan a competir, para luego entrar, pues, obviamente, a una competencia voraz que ya se da a pequeños, ¿qué cosa? A pequeños grupos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vayamos a ver la industria en el Perú.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Todo claro? Muy bien. Vayamos en este caso, ahora ¿a dónde? Vayamos a lo que sería la industria en el Perú. ¿Qué pasa con la industria en el Perú? Primera característica que hay que poner en la industria del Perú es lo siguiente. La industria en el Perú tiene un desarrollo incipiente. Y cuando te digo un desarrollo incipiente es por lo siguiente. Si nosotros empezamos a ver que la primera revolución se da a finales del siglo XVIII, inicio del XIX, la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo industrial en el Perú recién se va a manifestar desarrollo industrial a mediados del siglo XX, ¿sí? A mediados del siglo XX. ¿Por qué el Perú, de acuerdo, no se metió a la ola industrial, ¿no? En su momento, porque la clase dirigente de ese entonces, una clase rentista, que vivía de la tierra, de la explotación de sus trabajadores, obviamente veían consigo la inmediatez, el cortoplacismo. Y obviamente meternos al tema industrial en ese momento era meter, ¿qué cosa? Grandes cantidades de capital, con un retorno a largo plazo, y muy largo plazo, ¿de acuerdo? Muy largo plazo. Entonces ellos preferían, ¿qué cosa? Seguir explotando a sus trabajadores, explotando sus tierras y vendiendo consigo, ¿qué? Materias primas. Por eso el concepto de introducirse o meterse a la parte industrial no estaba consigo con ellos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, en el Perú, como te comentaba, se da a mitad del siglo XX, pero es por un contexto internacional. Y estamos hablando del contexto de qué? De la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países desarrollados que estaban en conflicto prácticamente orientan, destina toda su producción industrial al tema armamentista, obviamente el tema de los productos de primera necesidad lo llevan a este grupo de países tercermundistas con el objetivo de qué cosa, con el objetivo de poder un poco desintoxicarse y orientarse netamente a su producción armamentista. Eso obviamente nos trajo una serie de beneficios y dentro de los beneficios que nosotros vamos a tener, como te digo, dentro de los beneficios que vamos a tener consigo es el tema de qué, de que comienzan a instalarse plantas industriales acá y que obviamente generan pues un boom industrial y además empleo, que ya más adelante con Velasco y toda esta vaina de su nacionalismo, empezó a herir notablemente a la industria. Ya prácticamente en los años 80 la industria peruana estaba agonizante hasta que Fujimori, ¿qué cosa? La termina, ¿qué? Liquidando. ¿Y liquidando en qué sentido? En que obviamente empieza a privatizarla, ¿no? Privatizarla, ¿no? O sea, industria peruana ya prácticamente con los dedos y eso, algunos. Entonces empieza a privatizarlo y lo que va a traer consigo es lo siguiente, que obviamente después del año 2000 vivamos lo que sería un pequeño boom económico, pero eso por impulso de qué cosa, por impulso de lo que sería, obviamente, el tema de las MIPES, la micro y pequeña empresa. ¿De acuerdo? Pero como te digo, tiene un desarrollo incipiente. Segunda característica es centralizada. Se focaliza más en la costa, siendo obviamente las partes más industriales, ¿cuáles? Lima y qué? Lima y Callao. ¿De acuerdo? Lima, en este caso, y Callao. ¿De acuerdo? Lima y en este caso Callao. ¿Ya? Lima y Callao serían las principales ciudades o hub industriales, es donde se concentra prácticamente el 70% de la industria de la industria peruana. Otro es que esta industria es dependiente de insumos y capitales extranjeros. Cuando te digo que es dependiente de insumos y capitales extranjeros, me refiero principalmente que todas las materias primas sí podemos tenerlas acá, pero también las importamos, así como máquinas, porque esa máquina panadera que tú vas a utilizar, ¿qué pasa? No necesariamente se hace en el Perú, se tiene que traer acá, ¿no? Y obviamente el tema de los insumos de esas máquinas, ¿no? Las herramientas, los repuestos, también vienen de dónde? Vienen en este caso de afuera, ¿no? Vienen en este caso de afuera, ¿sí? Vida de afuera, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que va a suceder consigo, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder consigo. Ya, hemos dicho, es dependiente de insumos, de capitales, insumos y capitales extranjeros, es centralizada,
es incipiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner otra característica también sumamente importante que es carece de apoyo del Estado, ¿de acuerdo? Carece en este caso de apoyo ¿de quién? Del Estado, ¿de acuerdo? Carece de apoyo del Estado, ¿de acuerdo? Carece en este caso de apoyo ¿de quién? En este caso del Estado, ¿sí? ¿De acuerdo? Carece de apoyo en este caso del Estado, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos en este caso de apoyo en este caso del Estado? ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Ya? El Estado, ¿qué pasa? Su Ministerio de Producción y otra serie de ministerios e instituciones impulsa la formalización industrial, ¿de acuerdo? Ya la formalización, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Ya, ¿de acuerdo? Pero ¿qué cosa va a suceder? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente, que a al instalarse una empresa formal, viene el tema primero de la formalización misma, que es todo un trámite, ¿sí? A pesar de que lo agiliza todo, es un trámite. Segundo, el tema de la carga tributaria, ¿de acuerdo? El tema en este caso de la carga tributaria, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Segundo, el tema de la carga, ¿qué? De la carga laboral. Somos uno de los países cuyos trabajadores, aunque no lo creas, gozan con más beneficios laborales. ¿De acuerdo? Gozan de más beneficios laborales. ¿De acuerdo? Sí, gozan de más beneficios laborales. Imagínate, 30 días de vacaciones, en Estados Unidos son 7 días y eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa con el tema de la industria. Entonces, obviamente hay una persecución, ¿de acuerdo? Obviamente de parte del Estado al formal, cuando debería darle consigo, ¿qué cosa? Eh, obviamente todas las facilidades, ¿de acuerdo? Todas las facilidades en este caso del caso. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Otro es que, vamos a colocar la última característica, predomina la industria. Predomina predominan las MIPES, ¿de acuerdo? Predominan las MIPES, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Predominan las MIPES. ¿Y por qué te digo que predominan las MIPES? Las micro y pequeñas industrias de consumo, ¿ya? ¿De acuerdo? De la industria, en este caso el consumo. Y te digo por qué. Prácticamente estamos hablando que casi el 90% de nuestras empresas formales son MIPES, micro y pequeñas empresas, empresas que no alcanzan de los 20 trabajadores de MIPES. Estamos hablando que sería lo formal, el 30%. Porque el 70% hay MIPES, ¿de acuerdo? Hay MIPES, pero que son, ¿qué cosa? Informales, ¿de acuerdo? Son informales. Y que obviamente, como te digo, al carecer el apoyo del Estado, que sí le dice formalice, pero que te comienza a corretear con el tema de los trabajadores, con el tema en este caso de los impuestos, ¿qué estímulo le das en este caso para el tema de qué? Para el tema de la formalización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí está consigo obviamente el tema, pues, ¿no? Pero las MIPES, como te digo, también el problema de las MIPES, ¿qué cosa es? Que no quieren subir al siguiente nivel, no quieren pasar a la mediana o pequeña, en este caso la gran industria, porque uno, no están preparadas para el tema de producción, no tienen personal capacitado, ¿de acuerdo? Eso creo que ya lo hablamos obviamente un poco en este caso con la minería, ¿de acuerdo? Con la minería, ¿sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué más vamos a tener consigo? Con la minería, ¿no? Que obviamente, pues, ya necesitas personal altamente calificado, ¿no? Y obviamente el MIPE no quiere seguir subiendo más por el tema que también subes de categoría y también la carga tributaria te sube, ¿no? Entonces, por eso que obviamente no quiere en este caso introducirse, ¿ya?
acuerdo? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta ahí sobre la industria peruana? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿de acuerdo? Primer tipo de industria te lo voy a decir ahorita y de ahí vamos a ir detallándolo a nivel Perú. Es la industria de base pesada. La industria de base pesada es normalmente la que da consigo la primera transformación a los recursos naturales. Ya, la primera transformación. Y lo que produce mayormente son semielaborados, son bienes que van a ir todavía a otras industrias, a otro proceso de transformación. Mayormente son industrias capitales, ¿qué cosa? Muy, muy grandes. Mueven consigo capitales muy, muy, en este caso, grandes. ¿De acuerdo? Muy, muy grandes, ¿sí? Te mueven capitales muy, muy grandes. ¿De acuerdo? Te van a... Lo tienen capitales extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, tenemos la industria semipesado de equipo. ¿Qué pasa con la industria semipesado de equipo? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso con la industria semipesado de equipo? Es una industria que requiere de qué cosa? Es una industria que requiere consigo de qué? ¿Ah? Es una industria que va a requerir consigo de mucha tecnología. Pero aparte que requiere de mucha tecnología, hasta mayor que cosa, tecnología. Obviamente lo tenemos en los países altamente desarrollados que también tienen el suficiente capital para obviamente estimularla. Ahora, esta industria es muy dependiente de la industria base pesada. ¿Por qué es dependiente? Porque ¿quién le da los insumos? O sea, para transformar, para hacer una para hacer, disculpa, un equipo de sonido, una televisión, ¿de dónde sacas los insumos? Los sacas, en este caso, de la industria base, en este caso, o pesada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos, en este caso, ¿estamos claros hasta ahí o no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, muy bien. Y por último, la industria ligera de consumo, que se caracteriza por qué. Como te digo, va directa al consumidor. Es una de las industrias que va a tener más diversificación. Hay varios rubros que ahora lo vamos a conocer. Y también vamos a ver consigo que no se requiere mucho capital. No, no se requiere consigo, en este caso, de mucho qué, de mucho, en este caso, capital. ¿De acuerdo? De mucho capital. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a la industria base pesada a nivel, ¿qué cosa? A nivel Perú, ¿de acuerdo? A nivel, en este caso, ¿qué? Perú. La industria base pesada, en este caso, a nivel, ¿qué? A nivel Perú, ¿sí? A nivel, en este caso, Perú. Y empezamos con la industria, ¿qué cosa? La industria, digamos así, metalúrgica. La industria metalúrgica lo que hace es transformar los minerales en metal, en metales, los minerales metálicos en barras, lingotes, ¿qué más? Barras, lingotes, láminas, planchas. Obviamente, previamente sacándole las impurezas y obteniendo el mineral de alta pureza. ¿De acuerdo? Dentro de la industria vaso pesada, vamos a destacar el principal complejo metalúrgico ahorita, que sería Cajamarquí en Lima, que se encarga específicamente de qué cosa, del zinc. ¿De acuerdo? Hay otro complejo metalúrgico en lo que sería hilo, que se encarga principalmente de qué? De lo que sería el tema del cobre. Y antiguamente la principal refinería polimetálica del Perú era la de La Oroya, ¿sí? Y te digo, él era de La Oroya porque ahorita ya, ¿qué cosa? Prácticamente no está, ¿qué cosa? No está funcionando. ¿De acuerdo? Ahorita no está funcionando por un problema, en este caso legal, obviamente con la empresa que se le entregó la refinería de, no, la refinería de La Oroya, ¿de acuerdo? La refinería en este caso de La Oroya.
¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos claros. Muy bien. Vamos ahora a la siderúrgica. En la siderúrgica, agarra el hierro y lo transforma en ¿qué cosa? En acero. Agarra el hierro y lo transforma, ¿qué cosa? Y lo va a transformar en este caso ¿en qué? En acero. ¿De acuerdo? Lo va a transformar en este caso ¿qué? En acero. ¿De acuerdo? Lo va a transformar en este caso en acero. Y cuando te digo que lo transforma en acero, ¿a qué me refiero? A que obviamente le echa insumos como cemento, caliza para agarrar esta mezcla, ¿no? Si le mete cromo para el famoso, ¿qué cosa? Acero inoxidable. Y en el tradicionalmente la principal refinería siderúrgica ha sido Siderúrgica del Santa, en Chimbote, ¿de acuerdo? Administrada. Ya, me había quedado en la Siderúrgica del Santa. Se fue la señal, parece. Ya, la Siderúrgica del Santa, administrada en este caso por Sider Perú hace mucho tiempo atrás, ¿de acuerdo? Sider Perú, y ahora manejada en este caso, ¿sí? Manejada, sigue siendo manejada por Dios, ¿de acuerdo? Pero ahorita da la hora en Siderúrgica. A ver, chicos, ¿me oyen? Parece que tengo problemas con el internet. ¿Ya? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ya me ven? ¿Se ve el PPT? Sí, ya. Entonces, como te decía, la cirúrgica ahorita, pues, en la industria cirúrgica la que está, vamos a decirlo así, dominando, es obviamente, ¿no? Sider Perú, ¿no? Con la refinería en este caso de, ¿no? La refinería en este caso de Santa, la cirúrgica del Santa, en este caso en Chimbote, ¿no? Ahorita la que comanda prácticamente todo esto va a ser consigo hacia, ¿de acuerdo? Aceros Arequipa, que tiene su sede en Ica, ¿no? Y ahora más adelante vamos a conversar sobre eso. Sobre la petroquímica, agarra los hidrocarburos como el gas, el petróleo crudo, ¿de acuerdo? Y lo transforma obviamente en gasolina y otros derivados. Para eso tenemos dentro del Perú la refinería más antigua y que ahorita sigue siendo un dolor de cabeza para el Perú, la refinería de Talara, en Piura, y la más moderna, que es en este caso la refinería de La Pampilla en el Callao, que la maneja en este caso Repsol y que obviamente pues ahorita tiene varios problemas en cuanto a derrames petrolíferos, ¿no? Que obviamente han ido contaminando las aguas, ¿ya? Listo, dejamos esto y nos vamos a la industria de bienes de equipo. Para eso, en este caso, vamos a hablar que es una industria que, como te digo, lo que produce la pesada lo va a transformar en otros bienes. Y vamos a ver que en la metalmecánica transforma pues en metales, aleaciones de hierro, obviamente en productos como utensilios, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la metalmecánica, la que más destaca es CIMA, el Servicio Industrial de la Marina de Guerra, en este caso del Perú. ¿Sí? El Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, ¿de acuerdo? Que tiene sedes, obviamente, en varias partes del Perú, desde el Callao hasta Iquitos, ¿de acuerdo? Modasa, que está en Lima, y que se encarga de qué cosa, todo lo que es materiales de transporte, principalmente el tema de las carrocerías. Cuando tú vayas a tu barrio, vas a ver que todas, en este caso la mayoría, la mayor parte de combis, son de una marca, pero atrás dice qué cosa, Modasa, porque normalmente lo que importan es, como te digo, es el cuerpo general, y acá el chasis, digamos así, lo que sería la carrocería lo hace consigo Modasa, ¿no? En el caso de MEPSA, Metalúrgica del Perú, obviamente también consigo que hace máquinas, ¿no? O vamos a decir, no, no metálicos y no energéticos, como la caliza, el yeso, el mármol, que lo va a hacer para el tema del cemento o para el tema de los ladrillos. Por ejemplo, para el cemento es netamente caliza.
Y tenemos las principales cementeras como Congo en Lima, Chica en Lima, Andino, en este caso, Cemento Lima, Andino en Junín, Cemento Pacasmayo en La Libertad y Cemento Yura en Arequipa. Mientras que para la industria, ¿de qué cosa? Para la industria, ¿de acuerdo? Mientras que para la industria de ladrillos, bueno, antiguamente era Pirámide, LARC, que ahora son las máximas, antes era Ladrillo Rex, pero ya quebró, ¿de acuerdo? Pero ahora es Pirámide y LARC, todas en Lima. En la industria eléctrica, su función es más que todo la generación de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Para eso, en el caso del Perú, el 50% de la generación de energía eléctrica proviene de dónde? De centrales hidroeléctricas. De ahí el 47% viene de centrales térmicas, ¿de acuerdo? Que obviamente utilizan pues hidrocarburos para generar electricidad. Y ahorita está entrando poco a poco el tema de las energías renovables, como la luz solar o en este caso el tema de qué, como el tema de la energía eólica. Entonces, de la producción energética, la mitad es utilizada para el sector industrial. La otra mitad se divide, ¿qué cosa? En la parte comercial y alumbrado público, mientras que la otra mitad se divide, ¿qué cosa? En el sector residencial. Y ahí tenemos, obviamente, las principales centrales hidroeléctricas. En el norte yo diría que la más importante es, en este caso, Huallanca y Caraguaquero, ¿no? De ahí tenemos la central térmica de Jaén en Cajamarca y la central eólica en Talara, en este caso Piura. En el centro tenemos el complejo RIMAS Santa Eulalia, que tiene consigo 5 centrales hidroeléctricas que abastecen de energía a la ciudad de Lima, que sería Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa y Cayahuanca, que están entre Rímac y Santa Eulalia, ¿ya? También en el centro tenemos, y creo que es la más importante porque es la más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo con su pequeño grupo electrógeno Restitución. O sea, la más grande es Santiago Antúnez de Mayolo, pero hay una chiquita, que en el caso cuando se tenga que apagar Antúnez de Mayolo, entra ahí a tallar Restitución. Y se encuentra en Huancavelica, ¿de acuerdo? En Huancavelica. Centrales térmicas en el centro, Chilca 1 y 2, ¿no? Así como Calpa en la ciudad de Lima. En el caso del sur, tenemos la central hidroeléctrica más importante, Charcani, ¿no? Que usa aguas del río Chile en Arequipa. Central eólica de Guaira en Ica, ¿no? Cerca de Marcona. La central térmica Hilo 1 y 2 en Moquegua y la central solar de Ruí. Como estarás viendo en estas tres últimas, prácticamente estamos usando energía alternativa, ¿no? De acuerdo, energía ecológica, como se dice. En la industria ligera o de consumo, lo que nosotros vamos a tener consigo que fabrica bienes dirigidos directo al consumidor, ¿no? ¿De acuerdo? En base pues a las materias primas o los bienes semielaborados. En la industria pesquera el insumo es la anchoveta, es la sardina, y el producto que sale ahí son las conservas, la harina y aceite de pescado. Siendo obviamente Chimbote, vamos a decir, el sector industrial más importante en el tema pesquero. En la oleaginosa utiliza las pepas del algodón, de aceituna, fruto de palma, para hacer aceite doméstico. Y mayormente la principal planta está en Lima, licor, ¿de acuerdo? En molinera, trigo y maíz, para hacer lo que es, ¿qué cosa? Harina y fideo. ¿Dónde está eso? En Lima y Piura, ¿de acuerdo? Lima y Piura. Por último, tenemos en este caso lo que es azucarera y derivados, ¿de acuerdo? Tenemos ahí lo que es caña de azúcar, ¿de acuerdo? Lo que es caña de azúcar que se usa para producir azúcar mismo, azúcar refinada, como le llaman, hacer chancaca, para hacer en este caso ron, para hacer papel en base al bagazo, entre otra serie más de productos. Y tradicionalmente siempre han sido los ingenios de la Libertad de Lambayeque. En la industria textil, ¿qué es lo que pasa? Obviamente utilizas el algodón, lana de ovino y otros animales, ¿de acuerdo? Para hacer telas y prendas, ¿no? De vestir. Todos creen que es Gamarra, pero Gamarra es lo que llamamos un hub comercial. También produce, pero es un pequeño hub comercial. Y cuando digo un hub comercial me refiero que es un clúster, mejor dicho, un clúster comercial que reúne a varias microempresas o MIPES de ese sector en torno a ese espacio. Entonces, eso le va a permitir regular sus precios, ¿no? De acuerdo por la gran competencia que va a tener y obviamente no solamente la competencia, sino también, obviamente, la calidad, ¿no? Que van a buscar ofrecer, ¿no? De acuerdo, van a querer buscar ofrecer y obviamente el menor precio. Aunque
cuando hablamos de la parte del textil, no está necesariamente en Gamarra, sino donde lo vamos a encontrar, a las afueras de Lima. Fábricas que actualmente le hacen consigo prendas a las grandes marcas, ¿no? Que le hacen en este caso a Lacoste, al Ralph Lauren, y que obviamente llevan consigo, ¿qué cosa? Llevan consigo, se llama, mejor dicho, la gran parte de la ganancia, ¿no? Porque ellos tienen la marca, tienen toda la logística. En cambio, nosotros solamente tenemos el insumo y, digamos, la mano de obra, y eso, por bien. En la industria lechera utilizas leche, pe, ¿de acuerdo? Utilizas consigo, ¿qué cosa? Leche, ¿de acuerdo? Utilizas consigo leche para hacer productos lácteos, como leche, pe, yogur, leche evaporada, queso, y mayormente está entre Arequipa, Lima y Cajamarca. En el caso del embutido, utiliza la carne de animales para hacer, obviamente, embutidos, salchicha, hot dog, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, para hacer en este caso ETC de, pues, mayormente está en Lima, ¿no? En Lima. En el caso de cuera, peletera y derivados, utiliza la piel de los animales para hacer prendas o accesorios. Y como te digo, lo vas a ver en Lima, La Libertad y Arequipa principalmente, ¿no? En cuanto a las bebidas, utiliza la uva, la cebada, el maíz para hacer destilados, ¿de acuerdo? Como pisco, cerveza, vino. Y mayormente se encuentra entre Lima, Arequipa e Ica. Estamos hablando de nivel de producción, no a nivel de consumo, porque ahí Huancayo nos lleva de encuentro. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la industria maderera tenemos en este caso árboles de qué? Árboles de madera. Para hacer tablas, tablones, y ahí lo vas a encontrar en Iquitos y Pucallpa, ¿no? ¿De acuerdo? Que como te digo, aparte que están lidiando ahorita con el tema de, ¿no? Con el tema de, ¿no? Con el tema, ya me olvidé qué estaba diciendo. Siempre me olvido. ¿De acuerdo? Ya me olvidé en qué me quedé. Ya, sigo mejor de frente. En la industria maderera utilizaron, ya, está en el tema de esto, ¿no? Con el tema de la deforestación, obviamente se está perdiendo gran cantidad de madera, lo que estábamos viendo. En la farmacéutica todo se concentra en Lima, y es no solamente para el tema de medicamentos, sino cosméticos y productos de qué? De limpieza. ¿Hasta hay alguna pregunta sobre este tipo de industria? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿A qué hora Todo acaba la claro. hora? ¿A qué hora acaba, me dice? ¿Cuánto falta? 11:25 hace el receso. Ya, nos falta 20 minutos entonces, 20 minutos. Bueno, vamos al siguiente, la siguiente actividad, el comercio en el Perú. Es la actividad de intercambio, ¿no? Es la compra y venta de productos y dinero, que obviamente se encarga de abastecer productos y servicios para la satisfacción de necesidades del consumidor. En cuanto al comercio, se clasifica en comercio interno y comercio ¿qué? Externo. El comercio interno mayormente ¿dónde se realiza? Al interior del país. Puede ser mayorista, puede ser consigo ¿qué? Minorista. Puede ser mayorista, puede ser consigo qué cosa, minorista. ¿Cuál es la diferencia? El mayorista te vende a qué cosa, mayor cantidad, menos precio, ¿sí? Mayor cantidad o mayor volumen, menos precio. Y el minorista te vende menor cantidad y a mayor precio. ¿De acuerdo? Tú dirás, profe, entonces será mejor vender, por ejemplo, al por menor. No, porque donde se obtiene más dinero es en el mayorista. ¿Y en qué sentido? Los mayoristas obtienen el dinero, pero ¿es por qué? Por el tema de la velocidad de rotación, o sea, la entrada y salida de productos, ¿no? Por ejemplo, yo le doy a Fabricio, le vendo una caja de galletas, vamos a ponerle 30 soles, tiene 50 paquetes, o sea, cada paquete le sale 60 centavos, pero Fabricio Vivo lo va a vender ¿a cuánto? ¿Ah? ¿A cuánto lo va a vender? Ese paquete lo va a vender a un sol. ¿De acuerdo? Sí, entonces imagínate, son 50, invirtió 30, ¿qué pasa? Obviamente obtiene 50.000. Su ganancia, su margen de ganancia es 20.000, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese margen de ganancia, chicos? ¿Qué va a pasar con ese margen de ganancia? ¿Mm? ¿Es realmente el margen de ganancia? No, porque eso todavía lo tiene que meter a costos y todo eso. ¿De acuerdo? Lo tiene que meter a costos, ¿sí? Entonces, es ahí que vamos a ver consigo que no necesariamente ganas más, sino obviamente lo que vas a ver que vas a ganar es, como te digo, en el volumen de rotación, ¿no? Al por mayor los productos entran y salen. En cambio, en el por menor los productos
Su entrada y salida en este caso demoran, ¿no? Su entrada y salida en este caso van a demorar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos entonces, ahí lo que tú estás teniendo en la diapositiva son los puntos de venta. Normalmente, ¿dónde consigo el comercio mayorista? El mercado de fruta, Gran Mercado de Lima, el mercado mayorista en Santa Anita. En el minorista lo tenemos en mercado tradicional, comercio ambulatorio, supermercados, grandes centros comerciales, ¿no? Entre otros. Vamos al comercio externo, ¿ya? El comercio exterior se da en este caso entre países, ¿de acuerdo? Es regulado por el MINCETUR, por el Ministerio de Comercio Exterior, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya es regulado por el Ministerio de Comercio Exterior, MINCETUR, ¿ya? Y Turismo. ¿Y qué pasa con esto? Eh, con el comercio exterior. Obviamente para lograr ahorita, y lo hemos visto ahorita con la burrada que ha cometido Colombia, ¿no? De querer achorarse pues con Estados Unidos, y Estados Unidos le mete un tate quieto ¿cómo se llama este? A Petro, ¿no? Le mete su tate quieto de, ¿cómo se dice? Ya, no quiere recibir a estos documentados, estos deportados. Muy bien, te subo aranceles, ¿de acuerdo? Te subo en este caso aranceles, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un arancel? Son impuestos, ¿de acuerdo? Son impuestos que obviamente los países pagan, ¿para qué? Para vender sus productos en otros países. Entonces, tras los TLC, que seguro en economía lo deben haber visto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Dentro de los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, lo que se busca es consigo, ¿qué cosa? Obviamente, entre ambos países vender sus productos en ambos lados y obviamente, ¿con qué? Y con lo que sería, obviamente, el tema de qué, con el tema, en este caso, de lo que sería consigo, ¿qué cosa? Con el tema de lo que sería, obviamente, el no pago de qué cosa, el no pago, en este caso, el no pago de lo que sería, obviamente, estos aranceles, ¿no? ¿Sí? El no pago de estos aranceles. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me has entendido o no, chicos? ¿Me han entendido o no? Hablen. ¿Ya? ¿Han entendido o no? ¿Sí? ¿Listos? Entonces, en el comercio exterior se da de dos maneras. Ya se da en este caso de dos maneras. Escucha bien. Se da en este caso en dos maneras. Ya, importación y exportación. ¿De acuerdo? Importación y exportación. Importación es cuando nosotros, ¿qué cosa? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿De acuerdo? Importación, en este caso, es cuando, ¿qué cosa nosotros hacemos? ¿Ah? Importación es cuando nosotros, ¿qué cosa hacemos? Compramos productos. ¿De acuerdo? Compramos en este caso productos. Ya compramos en este caso productos. ¿Sí? A otros países. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que más compra el Perú, en primer lugar, ¿qué cosa crees que es? Lo que más compramos son medicamentos. ¿De acuerdo? Lo que más compramos son, en este caso, medicamentos. En segundo lugar, ya viene el tema de maquinarias, motores. En tercer lugar, vehículos. En tercer lugar, insumos, ¿qué cosa? Industriales. En cuarto lugar, aunque no lo creas, alimentos. ¿No? Disculpa, alimentos es en quinto lugar porque, a ver, son medicinas, motores y vehículos. ¿Qué más te dije? A ver, motores y vehículos, te dije insumos industriales, tecnología, artefactos electrodomésticos, informáticos, y ahí en quinto lugar vendrían en este caso los alimentos. Aunque no lo creas, un país con tanta diversidad, en este caso de alimentos, en este caso, imagínate, terminamos qué cosa importando alimentos. Sí, Fabri, tú vas a ser siempre mi punto, vas a ser mi point. ¿De acuerdo? Sí, tranquilo, man. Ya, así que no te sientes. ¿Ya? ¿Qué más? La vaina es ¿en dónde? En lo que sería la exportación. ¿Por qué?
En la exportación es lo que nosotros vendemos, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros llegamos a qué cosa, a vender, ¿de acuerdo? Sí. Y obviamente dentro de lo que nosotros vendemos a otros países, ¿qué es lo que va a permitir? La generación de qué? De ingresos. Por eso, ¿qué conviene más? ¿Importar o exportar? ¿Qué conviene más? ¿Importar o exportar? Exportar. Obviamente exportar, ¿no? Exportar. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la exportación vamos a ver consigo que hay dos tipos de productos, el producto tradicional y el producto no tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre un producto tradicional y un producto no tradicional? La diferencia entre el producto tradicional y el producto no tradicional radica en lo siguiente. El producto tradicional no es que sea la chaquira, los guaquitos, los telares, ¿no? Los recuerditos esos que te venden en los mercados tradicionales, ¿no? Los mercados de artesanía. No, eso no es un producto tradicional. Un producto tradicional es un producto que siempre, 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 ¿qué hacemos? Lo vendemos. Somos reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Somos reconocidos a nivel mundial porque somos los que más vendemos ese producto. Ahora, ese producto, escucha, aparte que somos más reconocidos, uno, lo vendemos en un gran volumen, en grandes cantidades, miles y miles de toneladas. Segundo, lo vendemos a un menor costo, porque lo vendemos, como se diría en términos, ¿no?, coloquiales, a granel, ¿no? A granel, ya a granel. O sea, sin empaquetadura, sin valor agregado prácticamente, ¿ya? Pero así, aunque no creas, esos productos sostienen nuestra economía. ¿Y qué productos serían en este caso los tradicionales? En primer lugar, estaríamos hablando, o sea, en el mundo, ¿quieren minerales? Al toque, ¿qué hacen? Voltean al Perú, ¿de acuerdo? Voltean en este caso al Perú, ¿de acuerdo? Voltean en este caso al Perú, ¿ya? Voltean en este caso al Perú, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, voltean en este caso al Perú, ¿ya? Voltean al Perú. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya voltean en este caso al Perú, ¿de acuerdo? ¿En qué más voltean al Perú? Harina y aceite de pescado. ¿De acuerdo? Harina y aceite de pescado. También voltean en este caso al Perú. ¿Ya? Por eso somos los primeros productores mundiales. De ahí, ¿qué más? Insumos químicos. También voltean en este caso a nosotros. Y recién en cuarto lugar son el tema de qué cosa? De productos agrícolas. ¿Ya? De productos, en este caso agrícolas o alimentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya, obviamente los tres primeros son los que nos rellenan de divisas, es lo que sostiene consigo nuestra economía. Económicamente, este grupo de productos tradicionales los conocen con el apelativo de commodities. Puedo poner ahí por el chat. ¿Ya? Commodities. ¿De acuerdo? Son lo que siempre tradicionalmente lo vendemos. Los no tradicionales son todo lo contrario. Son productos que recién, vamos a decirlo así, los estamos dando a conocer, ¿sí? Recién se están dando a qué cosa a conocer, ¿ya? Son productos que recién se están dando a qué cosa a conocer, o sea, nos estamos dando a conocer en el mercado internacional por la venta de estos productos. Ese es uno. Dos, ¿de acuerdo? Dos, ¿qué más va a pasar con estos productos tradicionales? No tradicionales. Se venden en menor cantidad, ¿de acuerdo? Se venden en menor cantidad. ¿Se venden a qué cosa? A mayor costo. ¿Por qué? Porque tienen valor agregado, ¿de acuerdo? Para que me entiendas. En los productos agrícolas tradicionales, por ejemplo, nosotros tenemos el café, la papa, ¿de acuerdo? El algodón, que lo vendemos en sacos, ¿ya? Entonces lo vendemos en saco, entonces ese, vamos a suponer, el café llega a Europa, entonces ¿qué hacen? Agarran ese saco, lo abren el saco y lo comienzan bueno, lo comienzan obviamente, a hacer su limpieza, todo, y ahí lo comienzan a empacar. Entonces, por esa limpieza y por ese empaque, ya le está subiendo consigo, ¿qué cosa? El valor. Entonces, en los no tradicionales nosotros hacemos esa chamba, ¿de acuerdo? Se hace esa chamba, ¿no? En agroindustria, ¿qué pasa? Obviamente ya lo mandan embolsado, ya lo mandan, ¿qué cosa? Limpio, con todos los estándares de calidad que te pide el otro país. No es que simplemente hoy te vendo y listo. No, tiene que cumplir
ciertos estándares, que obviamente eso hace que el producto aumente consigo, ¿qué cosa? En su valor, ¿de acuerdo? Aumente consigo, en este caso, en su valor. ¿De acuerdo? Ahora, en los productos no tradicionales, vamos a ver consigo, ya, obviamente tenemos insumos químicos e industriales, en primer lugar. De ahí vendría consigo el tema de textiles y en un tercer lugar vendrían consigo los alimentos. ¿De acuerdo? Vendrían consigo los alimentos. Y ahí tienes algunos ejemplos de estos alimentos, ¿no? De acuerdo a estos alimentos, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen las artesanías, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ni una pregunta, ni una duda? ¿Está claro ahí con el tema del comercio? ¿Sí? Bueno, nos vamos ahora a dónde. Bueno, vamos a ir avanzando, que parece que voy a acabar hoy día el toque, no sé qué ha pasado. Al tema del transporte. ¿Qué cosa es el transporte? Ah, ¿qué cosa sería el transporte? Recuerda que el transporte es el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. ¿Qué pasa con los no tradicionales? A ver, Belisa, te escucho. ¿Qué pasa con los no tradicionales? Me hace escribir algo, Belisa. Apúrate que quiero continuar. ¿No? A ver, vuelvo a reiterar. Tradicional, son los más conocidos, vendemos mayor volumen y a un menor costo. Los no tradicionales, recuerda, son los que recién estamos dándonos a conocer, lo vendemos en un menor volumen y a un mayor costo. Bueno, en lo tradicional lo que exportamos en primer lugar son minerales, insumos químicos, harina y aceite de pescado y en cuarto lugar alimentos. En cambio, en los no tradicionales, en primer lugar, votamos qué cosa, insumos industriales o químicos. En segundo lugar, lo que sería, ¿cómo se llama esto? Lo que serían textiles y en tercer lugar también alimentos, ¿no? Son en este caso los no tradicionales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿De acuerdo? Otra diferencia que hay entre el tradicional y el no tradicional es el valor agregado. ¿No? El valor agregado. Entonces, basta que le pongas una lavadita, basta que lo pongas en una bolsita y le pongas una etiqueta y que esto te diga que está cumpliendo los estándares, ya el valor de ese producto sube. ¿De acuerdo? Sube. ¿Sí? Sube. Ya sube. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Ahora sí, en el transporte, como te decía, el transporte consiste en el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. ¿Sí? Consiste en el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro en diferentes vías. Por ejemplo, en el caso de la vía terrestre, lo podemos hacer a través de carretera o vía ferroviaria. En el transporte aéreo, lo vamos a hacer a través de qué cosa? De aeropuertos o aeródromos. Y en el caso del transporte acuático, que lo hacemos por agua, mar, marítimo, ríos, fluvial, lacustre, lagos y lagunas. Te voy a dar las ventajas y ahí vamos a ir detallando cada una de estas vías ya después del break. ¿De acuerdo? En el transporte terrestre, recuerda, ¿cuáles son las características? Primero, mayormente en el Perú se dedica al traslado de personas, ¿sí? Traslada a más personas. Lo hace a un menor costo. Traslada mercancías en un menor volumen, ¿de acuerdo? En un menor volumen. ¿Y por qué tiene un menor volumen? Porque este transporte tiene mayor accesibilidad. O sea, se puede meter a cualquier rincón de nuestro país, más que en el Perú. Obviamente, una de las dificultades para el transporte es, en este caso, la variada geografía que tenemos. ¿De acuerdo? La variada geografía que vamos, en este caso, a tener. ¿Entiendes? Entonces, por esa dificultosa geografía, o sea, terreno que tenemos, obviamente
acceder a los rincones más recónditos de nuestro país, obviamente la única manera es llegar por tierra. Entonces, ¿yo qué hago llevando pues a un pueblo que está al interior de nuestra cordillera, llevando un container de productos? Si en ese pueblito son 100 personas a las justas, ¿entiendes? Si son a las justas 100 personas. Ya, entonces, por eso te decía el tema de qué cosa, el menor volumen de mercancías. Y obviamente también el tema del costo, por eso que la gente prefiere viajar más por tierra que por vía, en este caso, aérea. ¿De acuerdo? ¿A dónde más nos vamos, chicos? ¿A dónde nos vamos más? Nos vamos, en este caso, ahora al transporte aéreo. El transporte aéreo, escucha, tiene la ventaja de ir más rápido, ¿de acuerdo? Ir más rápido. Ya llega más rápido, también te lleva un gran volumen de mercancías, ¿no? Estos aerocargos, ¿de acuerdo? Te llevan un gran volumen de mercancías, pero el problema, ¿cuál es? El tema del costo, muy costosísimo, ¿de acuerdo? Muy costosísimo. En el transporte acuático, ¿qué es lo que sucede? Te lleva un mayor volumen de mercancías a un menor costo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mucho tiempo, demora mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo traer un producto de China vía marítima que traerlo por vía aérea. En vía aérea llegan 2 días, 3 días, ¿no? En vía marítima puede demorar 30 días, ¿de acuerdo? 30 días. Ahora, y eso tienes que sumarle un par de días más por el tema de qué cosa, del aduanaje, ¿de acuerdo? Del aduanaje, ¿no? Que obviamente tiene que pasar, pues si no es nada irregular lo que estás trayendo, ¿no? ¿Entiendes? Por eso obviamente la demora en este tipo, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí la idea? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna curiosidad sobre el transporte? Después del comercial, después del break, vamos a conocer las principales vías de comunicación, tanto terrestre, ferroviaria, carretera ferroviaria, los principales aeropuertos, ahora que está de moda el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y obviamente los principales puertos, en este caso de nuestro país, ¿no? Para luego terminar con el tema del turismo, ¿de acuerdo? Terminar con el tema del turismo y entrar en este caso a cívica, ¿de acuerdo? Entrar así, ¿no? Entonces, no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna curiosidad más. Entonces, chicos, creo que nos podemos adelantar nuestro break. Nos vemos 11:40, ¿les parece? Sí, lo vemos 11:40. Sí. Listo, aprovechen ir a los servicios, a comerse algo y en 15 minutos nos volvemos a conectar. Bye. Hola, ya aparecí. ¿Qué pasó? ¿Me extrañaron? ¿De acuerdo? ¿Escuchan? Confirmen. Sí, ¿Escuchan? profe. Listos. Comenzamos. Ya comenzamos un ratito ahí. A ver, nos habíamos quedado entonces en el tema de las vías de transporte. Habíamos visto que el transporte traslada a una persona, a personas y mercancías de un lugar a otro y por las distintas vías. Entonces, lo que hemos estado viendo ahorita es el tema de qué cosa, de ventajas y de ventajas, obviamente, el tema del transporte, ¿de acuerdo? Obviamente, cada una de las vías. Dentro del transporte terrestre, nosotros vamos a tener que lo realizamos a través de carreteras y obviamente lo que sería vías férreas. Dentro del sistema de carreteras, prácticamente lo que es el Sistema Nacional de Carreteras, vamos a tener que la red vial nacional está generada por tres ejes longitudinales. ¿Qué es un eje longitudinal? Son carreteras que van de norte a sur o de sur a norte, ¿de acuerdo? Y 20 ejes transversales, que ahora vamos a conversarlos también. Dentro de la vía departamental, vamos a ver consigo que unen capitales o articulan ciudades entre departamentos, ¿ya? Capitales entre departamentos, ¿ya? Y la red vecinal, pueblo con pueblo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pueblo con pueblo, para que lo entiendas así. Ahora, en la red vial nacional, ¿de acuerdo? En la red vial, en este caso, ¿de acuerdo? En la red vial, en este caso nacional. En el eje longitudinal nosotros tenemos tres ejes.
El longitudinal de la costa que va toda la costa es parte de lo que llamamos la carretera panamericana o Franklin Delano Roosevelt, que es la carretera más larga del mundo, viene desde Alaska y termina en Tierra del Fuego, al extremo sur de Chile, ¿de acuerdo? En el caso del Perú viene desde Tumbes hasta Tacna, aunque tiene una variante en la zona de qué cosa, de Arequipa, ¿de acuerdo? Sí, en una variante en la zona de Arequipa. La longitudinal de la sierra, ¿de acuerdo? Que inicia su recorrido ¿en dónde? Obviamente en el distrito de Ayabaca, ¿sí? En la frontera con Ecuador, y termina obviamente en el puente de Saguadero en Bolivia. O sea, recorre todas las ciudades, en este caso, de la zona andina. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la carretera longitudinal de la selva, debería unir las principales ciudades de la selva, pero te explico. Este nace desde el puente, ¿cómo se dice? Desde San Ignacio de Cajamarca, ¿sí? Y une las principales ciudades amazónicas hasta la zona de Chanchamayo. De la zona de Chanchamayo hay una variante que te va a llevar, y ahora lo vamos a ver, que es parte de la carretera central, hacia lo que es la zona de Pucallpa. Pero desde Puente Reiter en Chachamayo debería unir hasta Puerto Maldonado, pero ahí vamos a ver consigo que solamente hay tramos en este caso por completar prácticamente, ¿de acuerdo? Por completar, ¿ya? En los ejes transversales vamos a encontrar cuatro ejes muy importantes. El eje norte, ¿de acuerdo? Que va de este a oeste en el norte, tenemos en este caso la carretera Olmos-Corral Quemado, también conocida como Mesones Muro. Sale de la provincia de Olmos, del distrito de Olmos en Lambayeque, llega hasta el puente Corral Quemado en Amazonas. Obviamente pasa por Jaén, por Chichapoyas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos consigo también, ¿qué cosa? Tenemos consigo la carretera central, que es, vamos a decirlo así, dentro de las vías transversales, la más importante. Sale desde Lima, ¿de acuerdo? Y obviamente llega hasta dónde, hasta la Oroya. En la Oroya lo que nosotros vamos a tener consigo, ¿qué cosa? Vamos a tener consigo toda una serie de variantes. Variantes que, por ejemplo, van a conectar a la carretera central ¿con qué? Con la longitudinal de la sierra, con la marginal de la selva o longitudinal de la selva, también llamada Fernando Belaúnde Terry, y obviamente con obviamente otra serie de tramos que nos permiten abrirnos ahí en la zona central. Entonces, por eso te decía, es el tramo más, qué cosa más importante, ¿de acuerdo? Es la carretera transversal más importante de nuestro país. Por el sur tenemos la vía Libertadores Huari, que sale desde Ica, Pisco específicamente, y llega hasta Ayacucho, pasando obviamente por Huancavelica. En la interoceánica sur vamos a ver que es la carretera mucho más importante en la zona sur, porque es parte de esta carretera que comunica el Atlántico con el Pacífico, ¿no? El Atlántico brasileño con, obviamente, el Pacífico peruano. ¿Qué pasó con la carretera interoceánica? Tuvimos ahí, obviamente, y ahorita después es materia de qué cosa, de cuestionamientos por lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Eh, por lo siguiente, en el sentido que obviamente todo el tema de Odere, ¿de acuerdo? Pero más allá de esto, el origen de esta carretera se remonta a años atrás de su construcción por la iniciativa de Brasil que tiene una dificultad para salir al Pacífico. Esa dificultad se llama el Perú. Obviamente no nos puede invadir, menos nos puede desaparecer. Entonces, ¿qué le queda a Brasil? Penetrarnos. Entonces, ¿cómo nos penetra? A través de todo este sistema de carreteras. Y ahorita, ¿qué pasa? Ahorita hay un proyecto con Brasil que ahorita te lo voy a hablar. Ya, ahorita te lo voy a hablar. Ahora, ¿qué cosa sucede? La interoceánica llega al puerto de Ñapari, ¿de acuerdo? Puerto de Ñapari, ¿no? En Madre de Dios, ¿de acuerdo? Cruza a Puerto Maldonado e Inambari se abren dos tramos. El tramo norte que digamos pasa por Cusco y termina saliendo por el puerto de San Juan de Marcona. Y el tramo sur que llega hasta dónde? Hasta Juliaca, en el cual se abren dos tramos, que le va a permitir salir por el puerto de Matarani y por el puerto, en este caso, de Mollendo. Disculpa, por el puerto de Matarani y el puerto de Hilo. ¿No? Entonces, eso va a permitir consigo que los brasileños puedan sacar consigo su mercancía lo más rápido posible. Como te digo, también nos va a permitir nosotros llegar al otro lado, ¿no? A entrar a Brasil por ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el otro proyecto lo vamos a ver en dónde. Lo vamos a ver por acá. Espérense un ratito. En los ferrocarriles.
En el siglo XIX, ¿qué cosa pasaba? En el siglo XIX tener un ferrocarril en el mundo era símbolo de estatus de desarrollo económico. Y obviamente el Perú en su momento, gracias a al boom guanero y otros más, no se quiso quedar, ¿qué cosa? No se quiso quedar atrás. ¿De acuerdo? No se quiso quedar, en este caso, atrás. ¿De acuerdo? No se quiso quedar atrás. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó la construcción del Gran Ferrocarril del Centro. Antiguamente los ferrocarriles que llegaron al Perú, obviamente era para, bueno, símbolo de estatus y obviamente no servían para nada, pues porque conectaban qué cosa, Lima con los balnearios. En otras palabras, era el ferrocarril para la gentita, ¿no? Te comunicaba Lima con Barranco, con Chorrillos. Entonces no eran pues unos grandes ferrocarriles que en sí mostrasen obviamente el desarrollo, sino eran simplemente objetos de adorno. La ambición del ferrocarril recién se da en los años 60 del siglo XIX, con la gran construcción del ferrocarril del centro que llega del Callao hasta La Oroya. Más o menos son 300 kilómetros que obviamente duraron mucho y en el cual en esos tramos murieron un montón de gente, ¿no? Aparte que se habla de la corrupción del ferrocarril del centro en el sentido de que, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es en este caso lo siguiente. ¿Qué cosa va a pasar? Va a pasar consigo de que, acuérdate, va a pasar consigo, ¿ya? Va a pasar consigo, ¿qué cosa? Que el ferrocarril del centro se dice que costó igual, ¿de acuerdo? Costó igual que el ferrocarril interoceánico de Estados Unidos, el que comunica el Atlántico con el Pacífico norteamericano. La diferencia es que nuestro ferrocarril del centro es de 300 kilómetros, mientras que el ferrocarril interoceánico solamente es de más de 4.000 kilómetros. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Eso era en este caso la diferencia. ¿De acuerdo? Era consigo qué cosa la diferencia. ¿De acuerdo? Sí, eso consigo era la diferencia. Bueno, de ahí ya se hicieron dos tramos. El tramo norte que sale de La Oroya llegando a Cerro de Pasco te va a comunicar con qué. Va a comunicarte en este caso con lo que sería Oroya con Cerro de Pasco, es un tramo netamente minero, y el tramo sur que va obviamente de La Oroya hasta Huancavelica, ¿no? Es ahí donde hay un famoso tramo que se llama el de Huancayo Huancavelica, que es el famoso tren macho, ¿no? El que sale cuando quiere, llega como puede, pero llega, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que llega, pues, ¿no? ¿Sí? Lo importante es que llega y que obviamente es un tramo más que todo, como se dice, de transporte de personas, ¿no? Transportes en este caso de personas. De ahí tenemos consigo el tramo sur, que sale del puerto de Matarani yendo, va a toda Arequipa, ¿de acuerdo? Va a toda Arequipa, llega a Juliaca y de Juliaca se va al sur a Puno y de Juliaca al norte se va hasta Machu Picchu. Obviamente el tramo norte de, vamos a decirlo así, Juliaca Machu Picchu es el tramo más comercial, más turístico, ¿no? Porque específicamente Cusco Machu Picchu es el tramo pues que te permite llegar a la ciudadela de qué cosa, de Machu Picchu. Antiguamente llegaba hasta Quillabamba, pero ya ese tramo suspendido. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas sobre el tema ferroviario? Antes de pasarte al chisme. Bueno, en el caso del chisme, ahorita hay en este caso un proyecto con quién. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eh, hay un proyecto entre Perú, Brasil y China para hacer el ferrocarril del norte. Un ferrocarril que va a integrar el Atlántico brasileño por el norte y va a llegar a Iquitos y de Iquitos va a terminar saliendo por Piura. Es obviamente una mega obra de construcción financiado por los tres y que bueno, esperemos que se dé, pues, ¿no? Sí, esperemos solamente que se dé esa gracia, ¿de acuerdo? Sí, ¿estamos claros hasta ahí entonces? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Todo está claro? Hablen, pe, oye, díganme algo. ¿Están ahí o están jateando? Ya, Todo a bien. ver, vamos ahora al transporte aéreo. Bueno, ¿qué ha pasado con el transporte aéreo?
Obviamente esto es manejado por Corpac, la Corporación Peruana de Aviación Civil, que obviamente vamos a clasificar a los aeropuertos en internacionales y nacionales, ¿no? En el caso del principal aeropuerto del Perú es el Jorge Chávez Darnell, ¿de acuerdo? Que obviamente es el aeropuerto internacional más importante, es la entrada al Perú prácticamente. Y que obviamente ya comenzó su ampliación, ya ahora se va a abrir el Terminal 2, ¿de acuerdo? Obviamente se iba a abrir este miércoles con el Año Nuevo Chino, ¿de acuerdo? Pero ahora lo han pasado para ¿cuándo? Lo han pasado para marzo, ¿no? Para marzo por el tema de seguridad, de accesibilidad, porque lo han hecho por una zona media chistosita, ¿no? Acá en Lima, ¿no? De acuerdo, media picante, ¿no? Entonces están viendo todo el tema de la accesibilidad y ver otras cosas. Ahora, en el norte, el aeropuerto más importante yo te diría que es el Guillermo Concha Iberico de Piura, ¿sí? El Guillermo Concha Iberico de Piura. Por el sur estaríamos hablando del Rodríguez Bayón de Arequipa. Y en la zona andina, ¿qué cosa? El Velasco Astete de Cusco. ¿De acuerdo? En Iquitos tenemos el Siriani, ¿de acuerdo? Que es el aeropuerto más importante del oriente peruano porque es la entrada, ¿a dónde? Es la entrada, obviamente, a la selva. Y de ahí tenemos consigo pequeñas pistas de aterrizaje, ¿de acuerdo? Pequeñas pistas, en este caso, de aterrizaje. ¿Ya? ¿No? ¿De acuerdo? Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al transporte acuático. En el caso de transporte marítimo, hay que distinguir los puertos mayores y los puertos menores. ¿De acuerdo? Los puertos mayores, disculpa, se caracterizan por lo siguiente. Son de doble vía. ¿Qué quiere decir? Entra y sale merca. Importación y exportación. En el puerto menor, o entra o sale la merca. ¿De acuerdo? O entra o sale la merca. ¿Ya? Ese es el puerto menor. Y dentro de los puertos mayores, el principal puerto del Perú, hasta ahorita, te digo, hasta este momento, es el puerto del Callao. ¿De acuerdo? Y te digo hasta ahorita, ¿por qué? Porque recientemente ha sido inaugurado el megapuerto de Chancay, que obviamente va a desplazar, obviamente en tema de volumen de mercancías, de importación y exportaciones, obviamente a nuestro querido puerto del Callao. Por el norte, el puerto más importante es Paita, y por el sur sería el puerto de Hilo, ¿de acuerdo? El puerto de Hilo. Ahora, dentro de los puertos, recuerda, lo dijimos la semana pasada, el puerto pesquero más importante, ¿cuál es? Es el puerto de Chimbote. En transporte fluvial, obviamente, ¿qué cosa? Lo hacemos principalmente en los ríos de la selva baja. Obviamente estos puertos, o mejor dicho, van a conectar a través de los ríos a las ciudades más importantes. Obviamente el puerto fluvial más importante es el puerto de Iquitos, ¿de acuerdo? Es el puerto de Iquitos, ya que es un puerto de doble vía, o sea, entra y sale merca, ya entra y sale merca, ¿de acuerdo? Entra y sale merca. En el transporte fluvial, nosotros tenemos lo siguiente, que lo hacemos en el lago. Y obviamente el único lago que tiene esa característica, ¿cuál es? Es el lago Titicaca, ¿de acuerdo? El lago Titicaca, ¿ya? ¿De acuerdo? Es el lago Titicaca. En el Perú tenemos dos puertos, el de Puno, ¿de acuerdo? Sí, el puerto de Puno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el puerto de Chucuito, que comunican con el puerto de Huaki, que está en Bolivia, ¿no? De ahí Huaki a La Paz, en este caso va a ser, en este caso, al toque, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a ser consigo al toque. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Cheverengue, pasamos. Y nos vamos al turismo. ¿Qué cosa es el turismo? A ver. El turismo es la actividad que consiste en mostrar nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? En mostrar consigo qué cosa, nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? Mostrar consigo, en este caso, nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? En mostrar consigo nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio de la nación, puede ser cultural o natural. Pero no solamente es mostrar, en este caso, los atractivos, sino también el otro objetivo del turismo es el confort, ¿no? O sea, mostrar estos atractivos y obviamente generar la comodidad a quien, en este caso, a lo que sería, obviamente, el turista, ¿de acuerdo? Recuerda esto, ¿ya? Recuerda bien esto.
El turismo, hasta antes de la pandemia, era la tercera fuente de ingreso de divisas. La primera, la minería, la segunda, la pesquería y la tercera, el turismo, antes de la pandemia. Obviamente, después de la pandemia, sabemos bien que la pandemia le sacó la mugre ¿a quién? Obviamente al sector turismo y ahorita estamos en un proceso de qué? De recuperación. Ahora, respecto al turismo, obviamente lo maneja ¿quién? El Mincetur, ¿sí? Lo maneja en este caso el Mincetur, ya, y a través de su Ministerio de Turismo. Entonces, hablar de turismo del Perú no es hablar solamente de Machu Picchu, ¿de acuerdo? No solamente es hablar de Machu Picchu. Hay un montón de atractivos turísticos y ahí obviamente el viceministerio tiene que chambear en gestión, ¿de acuerdo? En vez de estar dando el empleo a cada sarta de vago e inepto, debe fomentar consigo la inversión turística, mejorar los servicios turísticos, proteger al turista, empezar también a generar una conciencia turística en la promoción, en la población, promocionar inversión en turismo y, como te digo, propiciar la diversificación de los productos turísticos, ¿no? Obviamente desde un punto de vista sostenible. Para que me entiendas, el turismo tiene tres problemas fundamentales. Primero, la falta de infraestructura hotelera, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir la falta de infraestructura hotelera? Nos falta telos, ¿de acuerdo? Nos falta hoteles. Tú dirás, profe, al 14 van a estar todos llenos y por mi barrio hay varios. Ese tipo de telos no, ¿de acuerdo? No me refiero a ese tipo de telos, ¿ya? Me refiero a telos de 5, 4, 3 estrellas y que obviamente estén, ¿qué cosa? Verdaderamente certificados como tales, ¿de acuerdo? Estén verdaderamente certificados como qué? Como tales, ¿ya? Entonces ahorita parece que van a entrar toda una serie de nuevas cadenas, pero más que se metan acá a Lima sería la idea de qué cosa, que se metan obviamente al interior del país y cerca de estos atractivos, ¿ya? Entonces nos falta infraestructura hotelera. El otro problema es la accesibilidad, ¿de acuerdo? La accesibilidad. Ya, ponte a pensar, imagínate que eres gringo, ¿ya? Imagínate que eres gringo y quieres venir a conocer Machu Picchu. Entonces, ¿cuál es tu training? ¿No? En este caso, ¿cuál es tu itinerary? Es el siguiente. Tienes que chapar tu avión y llegar al Jorge Chávez. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que haces escala un día en Lima. ¿Ya? Haces escala un día en Lima. No te voy a decir qué vas a hacer en Lima y qué es lo que te va a pasar en Lima. Eso te lo voy a decir después. ¿De acuerdo? De ahí, regresas al aeropuerto y chapa tu avión ¿a dónde? A Cusco. Llega a Cusco. Mientras que te aclimates otros 2 días más. ¿Y qué cosa? De ahí, en la madrugada te recogen en una van y te llevan ¿a dónde? A la estación del tren. De la estación del tren, te tienes que ir ¿a dónde? Hasta Machu Picchu. De ahí, Machu Picchu, tienes que subir en bus, ¿no? O sea, imagínate todo el trayecto para llegar a Machu Picchu. Mira lo que te estoy diciendo, ¿entiendes? ¿No? Y eso que Machu Picchu, por ser el más turístico, vamos a decirlo así, es el más cuidadito. Ahora imagínate ir a los otros atractivos. En promedio, en el Perú, los principales atractivos turísticos están a un tiempo de 3 horas, 4 horas de las ciudades de las ciudades más cercanas. Ahora, te digo 3, 4 horas cuando son trayectos de 50, 100 kilómetros, en donde, ¿qué cosa? La carretera te ha hecho una leña, ¿entiendes? Está hecho una leña, ¿ya? Como te digo, o sea, no son tan cercanos y también el camino tampoco es lo grandioso que digamos. O sea, entonces tú estás yendo a disfrutar, estás yendo a descansar y te vas a comer una carretera totalmente devastada, de trocha, como que no vale, ¿no? No vale, ¿no? Uno va a descansar, no va a matarse, pues, ¿no? Bueno, si eres aventurero como yo, sí, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar con este problema. Y el tercero, que obviamente ya todos lo sabemos, ¿cuál es? Es el tema de la falta de seguridad, ¿de acuerdo? Es el tema en este caso de la falta de qué? De seguridad. ¿Qué pasa con la falta de seguridad? Ah, ¿qué pasa con la falta de seguridad? Como te decía, imagina que eres gringo. ¿Tienes que llegar a dónde? ¿A dónde tienes que llegar? ¿Ah? ¿A dónde tienes que llegar? ¿Ah? ¿A dónde tienes que llegar? Llegas a Lima, haces tu escala en Lima y ¿qué pasa en Lima? ¿Ah? ¿Qué pasa en este caso? ¿Ah?
¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando llegas a Lema? ¿Ah? ¿De acuerdo? Te asaltan saliendo del aeropuerto. ¿Ya? Tomas el taxi, te asalta el taxi. O por ahí te están ahí sacando y pulseando cosas. ¿Te están asaltando dónde? En el hotel. Te están asaltando en la calle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Hay un dicho, ¿de acuerdo? Que inclusive es dato, ¿de acuerdo? Que inclusive es dato. ¿Qué cosa? Que por cada mal turista, ¿qué cosa? ¿Ya? Por cada mal turista, en este caso atendido, se pierden 10 turistas. En cambio, un turista bien atendido son 5 más. Y eso no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que debemos comenzar a inculcar en la gente. Empezar a cuidar al gringo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo quieres brichear ya, ¿no? Ya te lo quieres levantar al gringo o a la gringa, ¿no? ¿De acuerdo? Para que te lleve a su país, ¿entiendes? Y no debe ser así, ¿entiendes? Tenemos que atenderlo bien, con la hospitalidad que nos caracteriza, el amor y el cariño, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que chambear y, como te digo, impulsar, obviamente, las distintas actividades turísticas, ¿no? Obviamente, el turismo no solamente ceviche, tenemos un montón de comida para, en este caso, disfrutar. ¿De acuerdo? Tenemos turismo terapéutico, tenemos turismo en este caso, ¿qué? Rural comunitario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te cuento, en los meses de marzo los chicos de las universidades le llaman el Spring Breaks. Entonces, ¿qué pasa? No solamente irse a maltratar, a destruirse, a alcoholizarse como loco y fumar toda la hierba que quieran, obviamente a Cancún, no. Hay grupos de chicos que vienen a nuestro país y se internan, ¿sabes dónde? En las barriadas. Ahí comienzan a hacer obra social, ayuda social, y empiezan a practicar. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, en esa barrera que tú tienes miedo que entrar, tú vas a ver adentro un montón de gringos chambeando ahí, ¿no? Ayudando a los fumeques de ahí del barrio. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, es eso, comenzar a tener ese tipo de actividades. Turismo vivencial, que es en este caso te vas a ir a la comunidad, ¿de acuerdo? Te vas a la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eh, te vas a una comunidad, duermes en la comunidad, chambeas en la comunidad, el gringo magnificado, por si acaso, ¿no? Él se levanta a las 5 de la mañana, empieza a arar la tierra, recoger la papa y es contento, mientras tú estás chillando, ¿no? Porque no te han dado tu milanesa con papas. Turismo cultural, de aventura, y así tenemos un montón de actividades en distintos, o sea, ya los dedos no me alcanzan para contar los distintos circuitos que podemos crear. ¿De acuerdo? Así que si alguien que está estudiando turismo, ya sabe la chamba que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y vamos a las claves. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que reniegue? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Alexa, por el pantallazo. Déjame ver la imagen, voy a verla. Ah, no me había dado cuenta. Está el fondo de del estudio. Y me veo simpático. Bien, ahí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alexita. Bueno, vamos, Cívica. Habla, lanza. ¿Vamos, Cívica o no? A la mano. Sí, profe. ¿Qué dice mi querido Fabri? Vámonos, vamos. Vamos. Con todo, con flow. Muy bien, chicos. Antes de eso, ¿qué hora es? Estoy bien bacán con la hora ahí. 2:05. ¿A qué hora acabamos? 2:35, ¿no? ¿Quieres video? Video, video, video. O el tema es cortísimo. ¿Sí? Video, video, ya, ya. Ah, para eso sí sirve, para video, ¿no? Apunta, toma nota. A ver si tu carrera sirve o no sirve. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Te digo si sirve o no sirve porque, mira, vamos a ver en este caso el potencial de algunos nuevos sectores económicos que se van a dar. ¿Ya? Entonces, a ver, pues si... Ay, caramba, laca. Espérate un ratito. Ya, no lo tomes a mal. Por qué se ofenden? Ustedes los de cristal son la muerte ahí. ¿Ya? De todo chía. Ahí vamos.
¿Cuáles son los sectores que tienen potencial? Muy bien, chicos, ahí hemos terminado con esta pequeña entrevista a esta especialista sobre, obviamente, las potenciales, ¿cómo se dice? Los potenciales, ¿cómo se llama? Los potenciales sectores que pueden moverse. Ahora, desde las carreras que ustedes van a comenzar a estudiar cuando ingresen, obviamente, cómo poder orientarlos, sus carreras a eso, ¿de acuerdo? En este caso, cómo orientarlos a eso. Ahí tienes el reportaje Fuente RPP, ¿no? Y ahí se hace oído al inicio, te va a pasar el enlace, ahí te dice de dónde es la especialista y dónde trabaja para que veas cuál es la fuente, ¿de acuerdo? Está bronquero eres, ¿no? Sí, ya, ¿de acuerdo? Ahí te chequé el video ya, para que no jorobes. Muy bien, dejamos esto y nos vamos a Cívica, ¿de acuerdo? Nos vamos a Cívica, ¿ya? Ahí esa pregunta me sonó mega mononeuronal, ¿de acuerdo? Hoy ya nos toca hablar en este caso sobre el Poder Judicial, los principios y derechos de esto, los órganos jurisdiccionales, quiénes son los jueces, su labor y la justicia en este caso de paz. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Pero para ello ya me cansé, no tengo ganas hoy día de trabajar, lo digo así abiertamente, me llega, ¿de acuerdo? Y vamos a poner un videito para hacer un resumen. Ya, sí, ahora sé cómo son estos soplones ahí. Estos. Videito. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Se llega a ver, chicos? Confirmen. Sí, profe. Ya. Vamos a ver qué cosa es el resumen del Poder Judicial. Anteriores vimos cómo funcionan necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia de Muy bien, chicos. Ahí hemos visto un resumen del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Hemos visto un pequeño resumen de lo que es en este caso el Poder Judicial, que como bien dice en este caso la señorita, es el poder que se encarga de administrar, ¿qué cosa? De administrar justicia. ¿No? De administrar esta justicia que obviamente emana del pueblo a través de las leyes que el pueblo ha hecho, ¿no? Y obviamente lo hace a través de sus distintos órganos jurisdiccionales conforme a lo que dice la Constitución. Dentro de las características del Poder Judicial, primero es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario, independiente en lo jurisdiccional. Cristiano simple, nadie le da órdenes, ¿de acuerdo? Nadie le da órdenes y ellos mismos se manejan, en otras palabras. Su competencia se extiende hasta las fronteras, o sea, en todo lo que es la República del Perú. No existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción, ¿de acuerdo? Institución que pueda, ¿qué cosa? Que pueda, en este caso, ¿qué? Que pueda cumplir esta tarea. Con excepción solamente de la justicia militar y arbitral. ¿Ya? En el caso de lo arbitral, en el tema de negocios, y en el caso de la militar o policial, dentro de sus fueros correspondientes. Y siempre y cuando, obviamente, los delitos, las faltas hayan sido cometidas dentro, obviamente, de la labor militar o, en este caso, policial. Los principios y derechos, en este caso, de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Primero, todos somos inocentes hasta que se demuestre qué cosa, lo contrario. Y más que se demuestre, hasta que haya una sentencia. Si no hay sentencia, tú eres presunto, nada más. ¿De acuerdo? Tú eres inocente todavía. Ya hay una sentencia, ya eres, en este caso, ya estás con el cargo de delincuente o infractor. No ser condenado en ausencia, ¿no? Y de ahí salía la figura del famoso reo contumaz, que era abogado de esta especialidad, pues otra especialidad toma, ¿qué cosa? Toma el rol. La Corte Superior de Justicia administra justicia en un distrito judicial. El distrito judicial, ¿quién lo determina? El Poder Judicial, ahora lo vamos a ver. Y la Corte Suprema, que ya ve todo el ámbito, qué cosa nacional, en algunas materias. La Corte Suprema, como te digo, es el máximo nivel. Para llegar ahí tienen que ser casos en materia penal, civil o constitucional. Está compuesta por 20 jueces supremos, el cual, ¿qué cosa? El máximo representante es el presidente del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Ahora, son elegidos cada 2 años por los jueces supremos titulares y resuelven recursos de casación o en este caso de
la casación tiene que ver en este caso con dilucidar algunos temas, ¿no? Judiciales. En los cortes superiores ya lo ven en distrito judicial. Actualmente en el Perú existen 34 distritos judiciales. Quiero que entiendas esto. El distrito judicial se establece en el ámbito regional, pero tú dirás, profe, son 25 regiones, 34 distritos judiciales, pero aguanta. Va a depender mucho acá el tema de qué, va a depender mucho el tema de la población. Por ejemplo, Lima tiene 4 distritos judiciales, Cono Norte, Cono Sur, Oeste y Este. Y Lima, 5. Y el Callao tiene 2, Callao y Bellavista, y Ventanilla, disculpe. ¿No? ¿Por qué obviamente se ha abierto en tantos? La cantidad de población. ¿De acuerdo? Ahora, hay en este caso regiones muy pequeñas en el cual, pues, ¿qué cosa? Se puede fusionar con otra región, ¿no? Esto ya lo establece, como te digo, el mismo Poder Judicial. Obviamente vamos a ver que lo dirige un juez, en este caso en Corte Superior, un juez, ¿no? De Corte Superior, y como te digo, resuelven mayormente las apelaciones de los juzgados especializados o mixtos, en este caso materias civiles, penales, procesos contenciosos, entre otras cosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya? Resuelven las apelaciones de juzgados especializados mixtos y corresponde garantizar la doble instancia. Los juzgados especializados, como te dije, están en el ámbito distrital, ven en materias especializadas, hay un juez titular especializado en cada de estas materias y resuelven a veces las apelaciones que están en los juzgados de paz letrados. Los juzgados de paz letrados, como te digo, se encargan de procesos de familia, civiles, penales o laborales, pero de menor complejidad, de menor cuantía. Ya, ausencia de un notario, cumplen también las funciones de qué cosa, de la legalización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, conoce el grado de apelación de las resoluciones de los jueces de paz. ¿De acuerdo? De los no letrados. Los jueces de paz, como te dije, son en ámbitos en pueblos alejados, mayormente centros urbanos. Y como te digo, se van a garantizar el acceso rápido y efectivo donde no hay un juez de paz letrado. Mayormente solucionan conflictos mediante la conciliación y dentro de los criterios del derecho consuetudinario. ¿Qué cosa es el derecho consuetudinario? Los derechos de la comunidad, ¿de acuerdo? Los derechos en este caso de la comunidad y en este caso, y de lo que sería consigo, ¿qué cosa? De la comunidad y lo que conforme diga la Constitución, ¿no? Obviamente sin amedrentar los derechos humanos. El juez de paz ejerce funciones sin pertenecer a la carrera judicial, no es abogado de oficio, y está a cargo, es elegido por elección directa y democrática. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes algunos de los procesos que, como te digo, son de menor cuantía, ¿no? Alimentos y procesos, conflictos patrimoniales, o sea, el tema de tierras, ¿de acuerdo? Siempre que no pase, en este caso, las 30 unidades de referencia procesal. Faltas cuando no exista un juez de paz letrado, violencia contra la mujer, integrante de grupo familiar, entre otras funciones notariales. Los jueces y su labor. Obviamente el juez es parte del Poder Judicial, el más importante. Obviamente todos los jueces se reúnen bajo el mismo conjunto de derechos y deberes y es exclusividad del Poder Judicial que ejerzan su función, salvo excepto lo militar, la justicia electoral o en este caso lo que se imprima en las comunidades campesinas y nativas. Independientes, el juez no debe recibir ningún tipo de presión interna o externa para que pueda ejercer su función y la imparcialidad, ¿qué pasa? El juez te puede escuchar, tú lo puedes convencer con tu mejor abogado, pero acuérdate, si no hay pruebas que demuestren o acrediten la culpabilidad o el delito, el juez no puede hacer nada. ¿De acuerdo? Como te digo, su rol es que desarrollen con arreglo a la Constitución o a la ley, todo dentro del marco de la ley. Deciden con base a la Constitución y lo que diga la ley, dentro de la jurisprudencia, ¿no? Sobre disputas legales o culpabilidad. También puede decidir, en este caso, la apelación de medidas cautelares. La medida cautelar lo que busca es proteger consigo, obviamente, el debido proceso, ¿no? Y con eso, obviamente, terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna curiosidad antes que me vaya? Todo bien, profe. Listos. Bueno, chicos, nos estamos viendo como siempre la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Ya nos falta 3 clasecitas para decirnos adiós. Cuídense, sean felices. Gracias, Alexa.